Es importante destacar que la carga viral siempre condiciona la gravedad de todas las patologías cuando hablamos de este tipo de infecciones por bacterias, por estos microorganismos. Si esta está muy elevada, viaja al sistema linfático y luego a torrente sanguíneo, y es donde entonces tenemos una producción masiva, una multiplicación que finalmente va a dirigirse hacia esa sinapsis para bloquear los neurotransmisores y producir entonces la parálisis y los espasmos característicos del tétanos. El periodo de incubación vamos a hablar de una media de 7 días. En algunas literaturas vamos a encontrar de 0 a 60, en otros de 3 a 21, y se habla de que en neonatos de 4 a 14 días posterior al nacimiento podemos ver las manifestaciones. Esto lo vamos a hablar ahorita cuando dividamos los tipos de tétanos. La gravedad va a estar condicionada también a la distancia en que se produce la infección, es decir, el sitio de lesión y del sistema nervioso central, y periodos cortos de incubación están asociados también a un aumento de lo que es la gravedad de esta patología, de su instalación. Tenemos entonces los síntomas, esas manifestaciones que me van a permitir reconocer y pensar que estamos ante un caso de tétanos. Primero, la rigidez muscular, que es lo más característico, y siempre pensando en el interrogatorio. Si tuvo una herida con algún objeto cortante o punzante y hace cuánto tiempo fue. Entonces, esta rigidez muscular se caracteriza por tener un patrón descendente, cefalocaudal. Los síntomas normalmente inician en la región superior, en la cabeza, y ellos van descendiendo. El trismo, la risa sardónica son muy característicos de esta enfermedad, incluso son las imágenes que más nos hacen pensar y reconocer de manera rápida y segura que estamos ante esta patología. En el opistótono también hablamos de esas contracturas, no solamente una rigidez muscular cervical, sino también del tórax, la espalda, el abdomen. Tenemos flexión de brazos y cierre de puños, que es una postura también que a lo largo del tiempo se ha encargado de definir y de representar lo que es esa sensación y ese estado completo de contracción que manifiesta el paciente. También puede haber disfagia, cianosis, incluso asfixia, y algo importante es que esta rigidez y esas contracturas son frecuentes, agotadoras, y en ellas no hay pérdida de conciencia. Al principio les mencioné que además de esa rigidez también íbamos a tener síntomas o manifestaciones a nivel simpático, y ello tenemos la inestabilidad autonómica, fiebre, arritmias, cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, diaforesis. Por último, también es importante mencionar que a veces, debido a la intensidad de estas contracturas, hay fracturas, y en algunos casos retención urinaria y estreñimiento. Como les mencioné hace un rato, hay presentaciones clínicas del tétanos. Tenemos la localizada, que es poco común, no es tan frecuente, y las manifestaciones, esas contracturas musculares, van a ser cercanas al sitio de la lesión. Luego tenemos el cefálico, que por lo general está asociado a lesiones de la cabeza, como por ejemplo otitis media. A nivel clínico vemos parálisis de los nervios craneales y está asociado a una incubación corta, que era lo que hablábamos de la cercanía o la distancia, me iba a condicionar la gravedad. Normalmente este cefálico termina transformándose en un tétanos generalizado, que es el de los síntomas que les describí en la pizarra anterior. Con respecto a los neonatos hay algo muy importante, y es que luego del primer y el segundo día, es decir, entre el día 3 y el día 28, ellos sí son positivos para tétanos, pierden la habilidad, no son capaces de llorar y succionar de manera normal. Entonces tenemos que estar pendientes de estas manifestaciones. La gravedad, las causas de muertes, entre ellas tenemos la insuficiencia respiratoria. Recordemos que estos espasmos son a nivel generalizado, como les dije, de manera descendente, y las contracturas a nivel de la pared abdominal, de la pared torácica, espasmos faringeos, laringes del diafragma, van a impedir entonces una correcta respiración. Aparte tenemos la hipoxemia relacionada a paros cardíacos. Todo esto puede generar pues un cuadro muy grave de empeoramiento si no es atacado en el momento que es necesario. En el caso de los neonatos que sobreviven, suele presentarse trastornos del crecimiento y de su desarrollo. Luego tenemos el diagnóstico. Normalmente los Clostridium, su diagnóstico es clínico, sobre todo en este, tenemos que ser muy visuales. Esa risa sardónica, esa postura de opistótonos,
esa contractura generalizada, las muñecas, el rostro, debemos estar muy pendientes y por ello eso es lo que nos va a permitir sospechar que estamos ante esta patología. A nivel de microscopio es útil, pero no es el diagnóstico certero, y hablando del cultivo, da positivo más o menos en un 30% de los casos. Y esto es porque pequeñas cantidades, es decir, un número bajo de lo que son los microorganismos de este Clostridium tetani, permiten la instalación de la enfermedad. Luego tenemos que la OMS considera tétanos en niños si luego de 2 días, es decir, después de los 3 días de nacido, pierden la capacidad normal de llorar y succionar, lo que les mencioné ahorita. Y en los adultos tenemos que va a ser un cuadro en el que hay trismo, risa sardónica, contractura muscular y dolor. Muy importante, y esta estrellita hace referencia a que debemos preguntar siempre si hay una herida, si el paciente se cortó, se pinchó, tiene una herida punzante o penetrante. Quizás a veces no lo recuerda y por eso hay que buscar bien si hay alguna lesión. A veces ya no es visible, pero es muy importante hacer esto en el interrogatorio. A veces se confunde con una meningoencefalitis viral o bacteriana, pero es importante diferenciarla ya que el líquido cefalorraquídeo del tétanos es normal, hay un sistema indemne y además los espasmos son característicos y debemos pensar de inmediato que estamos ante una enfermedad por Clostridium tetani. Para finalizar, el tratamiento debe ser de apoyo, sobre todo soporte a nivel respiratorio, recordando que una de las causas de muerte es esa insuficiencia respiratoria y por ello debemos actuar para impedir entonces los espasmos en todo lo que es la vía respiratoria y digestiva, pues, que pueden producir incluso aspiraciones en el caso del tétanos. Algo muy importante y creo que es fundamental y quiero que les quede muy claro es que el debridamiento es pieza clave en lo que va a ser el tratamiento. El debridamiento de la herida es fundamental y por ello debemos ser muy insistentes en los pacientes en las consultas diarias que siempre que presenten una herida, eso es una puerta de entrada. Por eso en el dibujito previo les hacía esa puerta, porque debemos saber que toda lesión que se produzca, bien sea con algún instrumento, al trabajar, quizás no nos damos cuenta, toda lesión permite entonces que haya paso libre de una cantidad de microorganismos, de bacterias sin fin. Incluso en nuestro cuerpo hay una gran cantidad de ellas y esto favorece entonces la instalación de cuadros como puede ser tétanos, como puede ser también otra patología. Pero toda herida debe hacerse un debridamiento, toda lesión debe hacer una limpieza correcta y para ello hay que dirigirse al médico y que lo hagan de la manera necesaria para impedir una infección. Luego tenemos el uso de benzodiazepinas para lo que son los espasmos musculares, metronidazol o penicilina y fármacos para lo que es la inestabilidad autonómica, recordando que aparte de lo que eran las contracturas podíamos tener cambios en frecuencia cardíaca, en la presión arterial, fiebre y diaforesis. Por último, les coloco acá en una nubecita el esquema de vacunación. Es fundamental la vacuna al momento de la primera etapa de esos neonatos. Como les hablaba al principio, se ha reducido la tasa pues de esta enfermedad gracias a la existencia de esta vacuna. Aún así hay personas que no la aplican. Aparte, esto requiere de refuerzos. Y si hablamos de un caso de una persona que ya contrajo la enfermedad en su etapa de adolescencia o de adultez, es necesario la prevención con la inmunoglobulina. De esto les voy a hablar en Instagram, así que recuerden seguirme por mi cuenta, ya que allí les voy a subir un video con el protocolo y el esquema de vacunación necesario, entender quiénes lo requieren, cada cuánto es importante también saberlo, en qué ocasión se debe colocar una o la otra y en base a esto poder entonces entender la importancia y cómo funciona realmente la vacuna. Esto ha sido todo acerca del tétanos, espero les haya gustado, que puedan compartir este video con sus conocidos, con sus amigos, con su familia, si son o no integrantes de lo que es el área de salud. Es fundamental que todos podamos manejar temas y que entendamos cómo se genera este proceso y más allá de eso, prevenirlo. Por ello, espero sus comentarios, cualquier pregunta, cualquier sugerencia de temas para próximos videos, estaré atenta, ya que me encanta leer qué piensan y qué les gustaría que siga subiendo. Recuerden que seguimos ante la pandemia de la enfermedad COVID-19,
Así que cumple el protocolo, recuerda las medidas de prevención, protégete a ti, protege a tu familia, protege al resto. Seguimos conectados por acá por Medicina Encapsulada.